Boa noite, Besat Hashem. Vamos a ver algunos puntos, historias relacionadas a Kaddish o alguien que estudia Leilun Nishmat. Qué importante es eso para el Neshama y algunas alajot relacionadas a eso. Tenía un rabino que daba un shiur de Daf Yomi, una página por día de Gemara de Talmud. Llegaron a un tratado llamado Bejorot, primogénitos, que trata del corbán que se hacía con los animales primogénitos. A él también la misma le pidió a Abel rescatar o filho primogénito. Entre las alajot consta los defeitos de los animales que no son aptos para sacrificio. Como Torah Perashá menciona defeitos físicos externos que no sirven, que invalidan o animal para corbán. Y también existen defectos físicos que invalidan a un Cohen para trabajar no templo, no Bet HaMikdash. Llegaron un día para estudiar esa Mishnah que trata los defectos de las personas, los Kohanim. Entre los participantes del Shiur, tenía un hombre con ese defecto físico que constaba en la Mishnah. El rabino un día antes se preparó y pensó, ¿cómo voy a hacer? No quiero envergonzar a esa persona, ofenderlo. Entonces, tres posibilidades. ¿Será que pulo esa palabra, la Mishnah, no explico para no llamar la atención? ¿O explico de diferente manera? ¿O debo explicar a verdad cómo es el sentido de la palabra sin envergonzarlo, sin llamar la atención, que decir, mostrar que está odiando para esa persona? Esta es una pregunta delicada. Fue preguntado al rabino y dice así: Oyam Shem Shlomo, un de los grandes posquín, 400 años atrás, Rabbi Shlomo Luria, él dice que alguien que enseña una parte de la Torah, mismo una parte que es difícil de explicar para ciertas personas, por ejemplo, enseña para crianzas, asuntos de casamientos, no puede explicar de forma diferente. Quiere decir, alterar el significado real. Entonces, para crianza pura esa parte. Para enseñar errado es prohibido, porque después la crianza va a crecer y va a pensar que eso es el sentido de la palabra. Eso es como dice el vos, ya que van a Sanedrín, unos que no tienen género de ahora papá, regalé panim, la Torah, shelo kalaja. Traduce el significado de una parte de la Torah diferente lo correcto. Entonces, con certeza, explicar diferente es prohibido. Ahora la pregunta es si pular o explicar mismo así. Sefer Hasidim dice que cuando leen esa perashá, los defeitos, no debe llamar para subir la Torah a alguien que tiene ese defeito, porque puede pensar que están llamando a él y justamente porque aparece en la perashá, o alguien que tiene lepra, no llamarlo subir la Torah, la perashá de Torah de lepra. Entonces podríamos decir que también aquí, que tiene un participante de Shiur con ese defeito, evitar estudiar esa parte. Correcto. Es diferente. Cuando alguien sobre la Torah, parece que vos estás señalizando a él. ¿Por qué llamo a él y no a otra persona? Para esa alianza que fala los defeitos.
Eso es prohibido. Ahí você está humillando a él. Mas no shiur, cuando você explica un texto, sin olhar a esa persona, entonces, es como cuando lee a Torah y no público tiene alguien con ese defecto, no hay problema, no está hablando sobre él. Entonces, esa es la mayoría de los posquín que dicen, si você no sinaliza a él, no tem problema nenhum. Porém, às vezes a pessoa pode decirse ficar ofendido, mesmo que no es correcto ficar ofendido porque ninguém teve intención de humillarlo, mas también debemos ser discretos y no causar ninguna vergüenza, mismo indirecta. Entonces, Rami Sin Carriles aconsejó mejor pular esa parte. Pula esa palabra que trata de ese defecto específico. Si va a preguntar, entonces, cuando llega al Sium Maseje, ¿cómo va a hacer Sium? Faltó una palabra, faltó un trecho. Dice, no hay problema. O Sium, pero principal estudo. La mayoría vos estudió. Puede ser que una línea puló, no prestó atención. Sium es válida. Sea para Sium Maseje, para Sium do Shas. Entonces, depende del caso. Si você acha que una persona que puede ficar ofendido, entonces mejor pular. Normalmente puede estudiar sin problema. Tenía un Hasid Shoté. A veces existen personas que hacen Jumbrot, se comportan de una forma como queriendo cumplir una misvah mayor o más de obligación y acaban haciendo un pecado. A Gemara dice un ejemplo en Maseje Sotá, que Hasid Shoté. Textualmente, Hasid, una persona que cuida todos los detalles del mismo. Shoté, maluco, que vino no hace con lógica. A veces no se aplica a Salahot. Por ejemplo, está nomás una mujer se está afogando y le puede salvarla. Y le dice, no, ¿cómo va a encostar una mujer? Y no salva a ella. Eso es Hatzishote. Porque la Torah permite para salvar vidas. Bajai Baem, Veloso y Amud Baem. No tengo ninguna misma que pueda impedir salvar una vida. Es un ejemplo de Hatzishote. Dice un libro de Torah, de Rabbi Shalom Shebadron, que un Hatzishote vio no público una persona nanás. Anao, ¿cierto? Anao se dice. Anao. Estudiamos en Berajot. Y tengo una berajá. Para el bien que veo un anao, se para una berajá, me llamé Beriot. Que Hashem faz criaturas diferenciadas. Entonces vio esa persona, fue a él y levantó él como si fuese un lulab y faló esa berajá. Baruch me llamé Beriot. Con Shem o Malchut, con nombre de Hashem. Dice el rabino, no só que no fez misma, ele fez un pecado muy grave, de envergonhar a una persona en público. Si él es o que es un defecto físico, que no te culpa ninguna, no tiene por qué llamar la atención. Si falas a verajá, existe a verajá, no precisa levantarlo. Cada uno fala de forma discreta, así como cuando ve un elefante, un macaco, también falamos meshanea period. Existe esa verajá para personas que son diferentes. Entonces, eso aprendemos cómo cuidar el respeto y la honra de cada ser humano. Tenía un joven con un defecto físico que fue a Israel a visitar. Y el rabino de él llevó para uno de los grandes gedoleador, la generación, el rabino.
Yehuda Lifkovich. Él también tuve el mérito de visitarlo, me pareció unos 15 años atrás. Era un grande rabino que estudia Torah el día entero y con certeza, rabinos que estudian Torah el día entero, tienen fuerza para dar verajot y lo que ellos falan se cumple. Entonces, ese joven fue a pedir una verajá. Y el rabino, que vio el defecto físico de él, y se emocionó mucho. No sé qué dio verajá. Comenzó a derramar lágrimas, hablando, no se preocupe, vos estudia Torah, va a dar todo cerdo, va a conseguir casar y va a ser un grande de Israel. Hasta que esas lágrimas cayeron en las peles de ese joven. Un joven ficó feliz, viajó. Después de 3 años que voltó, él fue a estudiar a la Yeshiva de Lakewood en Estados Unidos. Cuando votó para Israel, votó nuevamente a su rabino y faló, olha, verajá que me dio el rabino Lifkovich, no sé qué le hablo de verajá. Ahí yo siento la humedad de sus lágrimas en la mía pele. Eso me dio fuerzas. Cuando vos se ve un Yehudí, un grande rabino, a días también de edad avanzada, como sufre por cada Yehudí, eso muestra el cariño y amor que tiene las personas. Y eso me fue emocionar, me dio fuerza para seguir enfrente y edificó también un grande rabino ese joven. Ahora directamente sobre el Kadish, tiene un grupo, un shiur de Torah, 10 personas estudiaron un shiur. Cuando termina, el mismo va a hablar Kadish, para que Hananiah Benakashia Omer. Cuando llegaron a Yagdir Torah Yagdir y se preparaban para Kadish, de repente un faló, falta un, arce aún, tenemos 9 aquí, no puede para Kadish. Comenzaron a ver, parece que alguien salió. Después voltó, o 10º voltó, y faló, ahora vamos a hablar Kadish. ¿Qué aconteció? Que todos los que estaban en el shiur, los 10 precisaban hablar Kadish por diferentes motivos. Ahí ve otra pregunta. Si os 10 falan Kadish, ¿quién va a responder amén? ¿Será que permitido? Para Bimbru, amén, y ninguém responde, porque os 10 están falando Kadish. Esa pregunta para Benishai. No se olvidó Rape Ali. Explica, mesmo que os 10 falan Kadish juntos, no tem problema. No es necesario alguien responder amén. Así como cuando tienen 10 Koanim, todos hacen Koanim. También cuando dice Imbru amén, puede pensar o sobre ellos mismos. Él está hablando amén sobre o Kadish dos otros. Cada uno responde amén sobre lo que los otros están hablando. También tenemos un paso, Kim Malachab, Yitzabelach, Ishmorja, Mejor de la Jeja. Tenemos anjos que acompañan a la persona todos los días para protegerlo. Y dice que Mara, Shabbat, cuando sexta noche está todo preparado para Shabbat, o anjo ve que está todo bueno y dice una verajá, que sea siempre así también para el próximo Shabbat. Y otro anjo que no es positivo, él responde amén, de la fuerza. Entonces vemos que los anjos responden amén. Entonces pueden para Kadish, Beibru amén, y los anjos que acompañan a las personas. Después dice Ben Ishai, si un de ellos no tiene tanta obligación de hablar Kadish, no es la semana de Nahalá, solo fala por pariente fallecido, pero no es a data
exata. Entonces, mejor que uno fale para responder amén, o dos no falen. Porque en Imbru, amén, Imbru es plural. Entonces, mejor que hoy no falen Kadish y dos respondan. Pero cuando es necesario todos falen, no hay problema. Tiene otra pregunta. Falleció un yehudí que no tiene hijos y no tiene parientes que digan Kadish. ¿Cómo se hace? Alguien te fala Kadish. Se contrata a una persona para que fale Kadish. Pagan para él el año entero. Es una grande misvá. No es prohibido recibir porque le hace un grande beneficio para el Neshama. Mismo que no es filho, ya que pagan para él y le va a falar Kadish y también estudiar un Pérez de Mishnah por día. Así fue contratado. Y após 11 meses, ya tiene un sium de Shas de Mishnayot, que él estudió para ese hombre que faló Kaddish el año entero. Y así fue, contrataron, estudiaba Mishnah todos los días. Cuando estaban organizando para hacer el sium Masejet, los 11 meses, él colocó los avisos que un sium de Elun Nishmat, Reuben ben Jacob. Y era un nombre, Reuben filo de Jacob. Ahí, el que contrató a él y faló, no es ese el nombre, era Jacob ben Reuben. Al contrario, Jacob, filo de Reuben. Y você como falou Kaddish o año entero. Reuben ben Jacob. También a Mishnah estudié el lunes más Reuben ben Jacob. Y ahora, el estudio ya fue feito. Es claro que vale como Limud Torah. Por él, ¿será que puede recibir el pagamento? Y fue contratado para hacer Kaddish por una cierta persona y acabó errando los nombres. Dice un libro, Sukkot Shalom, que de Jatjila, cuando alguien estudia el Elun Ishma, debe mencionar un nombre. Antes de comenzar el estudio, que estamos estudiando el Elun Ishma, Reuben ben Shimon. Por él, si no faló y pensó, también vale. Especialmente cuando fue contratado. Si pagan para él es como un poel, como un empleado, como un funcionario, que tiene obligación de estudiar el Mishma. Lo mismo sin falar, automáticamente el estudio el Mishma de esa persona. Pero no importa que faló o no me errado. El estudio vale para el Neshama. Más ainda, dice Hatam Sofer, en comunidades que son un falakadish, no todos juntos como nos. Lembra, se me falou que às vezes tinha, en otras épocas, un rabino que só un falaba Kaddish. Así alguns Ashkenazim. Entonces, ¿quién va a falar? Si tiene varios familiares, cada uno tiene un pariente, tienen prioridades. Que está en Shiva, la semana, tiene prioridades de 30 días, tiene prioridades de Mejalá humano, Pai y Mai, tiene prioridades de otros parientes, tienen reglas escritas en los posquim. Mas só un que fala Kaddish, aquel que tiene prioridades. Dice Hatam Sofer, si veo otro y se apresó y faló Kaddish indebidamente cuando era para otro falar, o Kaddish vale para otro, no para pariente de ese que faló, porque no podía ter falado. Lo mismo cuando alguien faz por un error, vale realmente para la persona adecuada, pero también ese que estudió pensando en esa persona, soy error o no me, no tem problema. Una última historia. Un hombre veio para el rabino. Eu soñé con mi pai que falleció y fiqué asustado. ¿Qué soñó? Ele vio no sonho que o pai dele está sentado en una mesa en Gan Eden
comiendo una reflexión, y cada uno recibe su plato para comer. Y mi papá recibía por último. Así que soñé claramente, cada uno recibía un plato, mi papá era el último en recibir. Y qué preocupado, ¿qué significa eso? Fue a preguntar al Rav Bosner, Levi Bosner, Shemuel, es un grande posee de nuestra última época. Alaba Shalom. Él le preguntó, ¿Você está falando Kaddish por tu pai en este año? Pero claro, todos los días falo Kaddish. Fala todos los Kaddishim da Tefilá. Faló, realmente en Shachrit es preciso salir con presa. Y el último Kaddish de Alelu Neshabea, él no fala. Por el completo, mediodía, llegó a una sinagoga especial y fue un Kaddish a más para completar el Kaddish que faltó. Entonces faló, ese es el motivo. Você falou Kaddish para tu pai, mas por último, en lugar de falar de mañana, faló mediodía. Por eso tu pai recibe esa reflexión por último. Entonces corrigió eso y después ficó tranquilo. Entonces vemos la importancia, cómo debemos cumplir. Alguien que fala Kaddish, no entendemos mucho de mundos elevados de Neshamot, mas con certeza a Neshama ya está en Gan Eden. Cada Kaddish sube de nivel, sube para un lugar mejor, que fica con más paz, con más placer. Besat Hashem, que podamos escuchar Besodot Avot.